Bienvenidos a Hablemos Claro sobre Biblia, Mente y Familia en nuestra sección Biblia Clara. Nos acompaña parte de nuestro equipo, Francis Polanco, y un invitado muy especial, Humberto Cristian, que está con nosotros para hablar de este tema. Esto es Hablemos Claro. Hoy hablaremos de un tema que ha captado la atención a nivel global y es la muerte del Papa Francisco. Esto ha generado muchas controversias, ya que esto genera también muchas preguntas a nivel profético. Nos hacemos la pregunta si esto tiene que ver con el tiempo del fin, si también esto tiene que ver con lo que habla Apocalipsis acerca del tiempo del fin y sobre todo si esto tiene que ver también con que se acerca el cierre de la gracia, la terminación del tiempo final. Todas estas preguntas pues generan muchas controversias a nivel social. Y sobre todo vamos a hoy aclarar qué dice la Biblia. Si la Biblia deja alguna pista confiable, Francis, tú hablabas de señales, si deja alguna pista confiable, si es cierto que cada papa tiene un rol profetizado. Hoy en Hablemos Claro vamos a separar las conjeturas humanas de la palabra de Dios. Pero antes, quiero dar la bienvenida formal a nuestro invitado, Humberto Cristian. Hablemos Claro para hablar, Humberto, sobre el nuevo Papa y las profecías de Apocalipsis. Muchas gracias Bienvenido. por la invitación, muchas gracias. Para mí es un placer acompañarlos en esta discusión. Muy bien, vamos a hablar de este evento. Tú hablabas, Francis, de un evento y Humberto de un evento que sacudió al mundo. Cada vez que un papa muere, en este caso el cardenal Jorge Mario Bergoglio, conocido con su título Papa Francisco, muchos cristianos pues se vuelcan a las profecías y la gente comienza a especular, algunos comienzan a hablar, Humberto, de la vieja teoría de los 7 papas, que muchos dicen que arranca en el año 1929 cuando la Iglesia Católica o la bestia de Apocalipsis sana la herida que había recibido con el Tratado de Letrán. Humberto, háblanos un poquito sobre esta teoría. Hay mucha gente, ministro, usted dijo que la gente se volvía a la Biblia, mucha gente se vuelve a la especulación. Tristemente. Tristemente la gente se vuelve a la especulación porque mucha gente pensaba que como Biden era católico, o es católico porque está vivo, y Francisco también, la gente pensaba que con Francisco y con Biden pues iba a venir la ley dominical y todo eso. Pues bien, Francisco yace en el féretro, en Roma, lo enterraron hoy. Entonces, nosotros no podemos estar especulando de papas como individuos. Nosotros tenemos que hablar del papado como sistema. Un sistema que está operando desde el año 538. Napoleón pensaba que había eliminado el papado en 1798, cuando el general Berthier entró a la Basílica de San Pedro y arrestó al papa, y Napoleón dijo: acabé con el papado. Napoleón murió, fue derrotado en Waterloo en 1815, murió en la isla de Santa Elena, y el papado sigue. ¿Por qué? Porque es un sistema que va a permanecer hasta el regreso de Cristo. Sin embargo, cuando ocurre lo de Napoleón, ocurre, proféticamente hablando, la herida mortal de la que habla Apocalipsis, porque, queridos amigos, es importante que entendamos que en el contexto escatológico, especialmente como lo vemos los adventistas, la bestia de Apocalipsis 13 que recibe la herida es el papado, como sistema, no como individuos. Sin embargo, recibe la herida y en 1929 se recupera de la herida es sanada, y entonces viene esa teoría que busca encajar a cada papa desde Pío XI hasta hoy en una cronología, en una supuesta cronología que aparece en Apocalipsis 17, donde hay 9 reyes. Y el problema con eso, Humberto, es lo que tú decías, que la Biblia no habla de un conteo de papas. No, ni de individuos. Ni de individuos. Más bien Apocalipsis 17, aunque no habla de pontífices específicos, habla de un sistema de poder, como tú decías, que ha influido a través de los siglos. Y en otras palabras, el enfoque, como tú decías, no es en el 1929, sino en lo que el sistema representa proféticamente en el pasado, en lo que representa en el presente. Daniel 7:25 habla de tiempos y la mitad del tiempo. En el cronograma de Dios, todo está medido. El tiempo de dominación papal, 538 hasta el 1798, se cumplió milimétricamente. O sea, Dios tiene todo medido. A partir
de 1844 no hay profecía de tiempo ni tampoco hay héroes individuales. Lo que hay son movimientos globales que influyen. Y si hay un movimiento, si hay una institución global que influye, es el papado, la Iglesia Católica. El final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se dio por una acción directa de Juan Pablo II, el papado, actuando con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. No podemos, nadie, absolutamente nadie, debe soslayar el poder que emana de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, la historia del papado se entiende que no comienza ahí, empieza lo que tiene que ver, principalmente comenzó en el siglo XX, y muchas personas hablan sobre esto de una manera que se ve que se menciona a Pedro dentro de lo que fue el primer papa. ¿Qué tenemos que decir sobre eso? ¿Fue Pedro realmente el primer papa? En caso de que hubiese habido un papa en el siglo I, debió haber sido Santiago, el hermano del Señor. Así es. Oh, wow. Debió haber sido él, porque el presidente de la Conferencia General en el siglo I fue Santiago. En Hechos 15, cuando se relata el primer congreso de la iglesia, el primer concilio, quien al final dictamina y dice y quien firma los decretos o la carta que se emitió ahí, los acuerdos que se hicieron, fue Santiago. Quien manda a Pablo al templo a purificarse fue Santiago. O sea, Santiago era el líder. Y de hecho, en Gálatas 2, cuando Pablo llama hipócrita a Pedro por el asunto de los judaizantes, dice Pablo que Pedro le tenía miedo a los que vinieron de parte de Santiago, el poder. Correcto, así es, así es. De hecho, si hacemos un análisis puramente bíblico, sí. O sea, la gente, la Iglesia Católica y la gente generalmente cita la palabra en Marcos 16, 18, sí, para decir que cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, debería entenderse como que a Pedro lo entronizan como el líder infalible, como el líder supremo. Y eso es lo que se arguye, ese es el argumento. Sí, como tanto decía Humberto, claramente, no es Pedro cuando realmente se da ya la primera estructura eclesial, el primer concilio, no es Pedro que preside, sino Santiago. ¿Y cómo podemos entender, dirá usted, cómo podemos entender Mateo 16, 18? Bueno, entendámoslo como es. Mateo 16, 18 es una declaración, no de jerarquía, sino una declaración de fe. O sea, allí lo que se está dando es una referencia a la confesión que Pedro había hecho anteriormente cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Cristo lo que está diciendo es que él va a fundar la iglesia no sobre Pedro, sino sobre la confesión que Pedro hizo de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pastor Fernando, usted está hablando de jerarquías. ¿Podría Humberto aclararnos un poquito cómo es la jerarquía entonces procesal de la Iglesia Católica? ¿Cómo funciona esta jerarquía para llegar al papado? ¿Cómo funciona? En el siglo I, antes del año... En los primeros años, la iglesia más poderosa que tenía, la iglesia cristiana más poderosa era la iglesia de Antioquía. Hechos 13 nos dice que de ahí salieron Pablo y Bernabé a evangelizar, y había profetas y había apóstoles, todos los dones espirituales operaban en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Roma era una iglesia a la que Pablo quería ir a predicar, y para que ellos los ayudaran a ir a España. O sea, no había poder en el obispo de Roma. El obispo de Roma se hace poderoso después del año 135. En el año 135, el emperador Adriano vuelve a destruir a Jerusalén, y a partir de ahí, todo lo que era judío se volvió, había que salir de corriente. Y en la iglesia de Roma comenzaron a buscar mecanismos para sustituir el sábado, que era se tenía como algo judío, por otro día, el domingo, el día de la resurrección. Y es a partir de ahí que el obispo de Roma comienza a tener mucha influencia. Esa influencia se fue extendiendo, se hizo más grande cuando Constantino oficializó la iglesia, y
Constantino influyó tanto en la iglesia que fue quien citó al concilio de Nicea en el 331. Una cosa increíble que el emperador sea quien junte a los obispos de la iglesia y todo eso. Y a partir del año 538 ya el obispo de Roma era el líder del cristianismo en Occidente. Se fueron por Porque lo que tú estás explicando sencillamente lo que ocurre en la profecía Daniel 2, en la última etapa, Exacto. cuando el imperio romano cae, Sí. entonces quien surge es el papado. Daniel 7, cuando Sí. caen los 3 cuernos, surge Exacto. el cuerno pequeño Sí. de la profecía, y entonces allí comienza el reinado del papado que se va sucediendo, como tú bien explicabas, en la medida en que va decayendo el poder romano, aumenta el poder papal y entonces comienza a ponerse por encima de la escritura la tradición. Sí. Tú hablabas de cómo se perseguía a todo el que guardaba el sábado porque era un asunto judío. O sea, Sí. vamos a acabar con los judíos. Sí. ¿Cómo los identificamos? Ellos guardan el sábado. Sí. Entonces la iglesia dice, bueno, para no caer con ese asunto, comenzaron entonces con el tema del domingo que se consolida con la conversión de Constantino al cristianismo. Ahora bien, yo quiero que, como esto es Hablemos Claro, señores, hablemos con claridad profética. Sí. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que le des like a este episodio, que lo compartas con otros para que otros puedan ser bendecidos con lo que estamos dialogando en este momento. Hablemos un poquito de la profecía. ¿Quién o a quién representa la bestia que aparece en Apocalipsis 13 y luego Apocalipsis 17 habla de esos reyes? Pero yo quiero que nosotros entendamos lo siguiente. Cuando muere un papa, un pontífice, Sí. entonces se reúne el famoso cónclave, que ya vamos a entrar en estos días, va a comenzar ese proceso. Nosotros tenemos algunas ideas. Me gustaría, Humberto, que tú nos expliques un poquito cómo funciona eso. El tema de la elección, cuando muere un pontífice, ¿cómo se elige a otro pontífice? Todo ese proceso, porque en películas que he visto, y yo también he visitado el Vaticano, rodado por esos pasillos, me fascina todo eso. El camarlengo es la persona más importante cuando muere el Papa. El camarlengo es el encargado de todo el proceso del sepelio y también es el encargado de todo el proceso de organizar el cónclave. No todos los, o sea, son los cardenales los que eligen al Papa. Okay. Pero no todos los cardenales son parte del cónclave. Todos los cardenales que tienen más de 80 años quedan fuera, no eligen. Tienen que ser menos de 80 años. Y ellos se reúnen a puerta cerrada en la, ¿cómo es que se llama? Ahí en el, ¿cómo se llama? La Capilla Sixtina. Okay, la Capilla es allí que se entran, todo trancado. Nadie entra, nadie sale, a puerta cerrada. Ellos no pueden conversar con nadie externo de ahí. Es entre ellos que se resuelve. Y ellos, dentro de ellos, van haciendo votaciones hasta elegir a un papa. Ahora, el conflicto está en que dentro de la Iglesia Católica hay dos tendencias fuertes que están muy enfrentadas. Están los conservadores y están los liberales. Los conservadores dicen que los liberales son heréticos. Y Francisco era liberal. Okay. Y entonces los conservadores dentro de la iglesia dicen que no están de acuerdo con que Francisco haya decidido que podía bendecirse los matrimonios homosexuales. Por ejemplo, ese era un punto muy punto importante. Terrible. Muy controversial. Y también que se le diera la comunión a los divorciados. Los divorciados estaban excluidos de la comunión de los ritos de la iglesia. Y eso causó tremendo problema dentro de la iglesia. Además que hay otras tendencias más antiguas. Por ejemplo, la misa, hay muchos que quieren que la misa vuelva a ser en latín. Cuando yo era monaguillo, la misa era en latín. Yo prácticamente no entendía nada. Yo participaba de la misa con mi sotana y mi cosa. Pero yo no entendía nada. Después del Concilio Vaticano II es que la misa entonces se comienza a dar en el idioma de los países donde se da. Y también en el sistema anterior los papas hacían toda la misa de espalda al público. Oh. Ahora, después del Concilio Vaticano II lo hacen de frente al pueblo y son más cercanos a la gente. Hay cardenales que quieren volver a lo anterior. Hay cardenales que quieren revertir lo de los LGBT. En la Iglesia Católica quieren revertir la comunión a los divorciados. Entonces,
Todo eso está en juego ahora. Cuando toda esa gente se encierren en la Capilla Sixtina, nosotros vamos a saber qué tipo de iglesia católica va a haber en el futuro. Una iglesia de conservadores va a ser problemática para mucha gente. Una iglesia de liberales va a darle cierta flexibilidad a mucha gente también. Nosotros, como tenemos nuestro propio entorno, entonces nosotros posiblemente no seamos afectados por nada de eso. No somos afectados, pero sin embargo nadie puede negar que cuando hay una situación de estas, el mundo cristiano no católico se preocupa, especula. Te hablaba de especulación. De hecho, no solamente en el mundo adventista, en muchas denominaciones religiosas, el catolicismo es considerada la iglesia hereje, y hay varias interpretaciones que vamos a tocar un poquitito más adelante en este mismo episodio. Sin embargo, yo quiero destacar algo muy, muy importante, y es que mucha gente relaciona la sucesión papal con la profecía o con la fase final de la profecía de Daniel y de Apocalipsis, y en parte tienes razón, pero vale la pena recordar y señalar que cada nuevo papa, la gente dice, este es el último, este es el último. Sí. Y a mí me da pena que muchas veces en el cristianismo adventista y no adventista, mucha gente comienza a decir, bueno, este es el último papa y con el último papa viene el fin del tiempo. Y ya dijimos y queremos dejar claro que ninguna sucesión papal determina el fin del tiempo. Dios tiene el control de lo que va a ocurrir. Y lo triste de esto, hermanos queridos, es que muchas veces esto lo que genera son fechas establecidas para la venida de Cristo, y luego esas fechas quedan desacreditadas. Ese es espantoso para mí, cómo hay gente en las redes sociales, Humberto, Francis, hablando de que, bueno, viene este papa, este es el último. Lo mismo pasa con cuando cambian un presidente en Estados Unidos. Este es el último, y comienzan a hacer cálculos y aplican una numerología profética, escatológica, y comienzan a inventarse cosas, y lo que la profecía realmente, hermanos, pone en tela de juicio, y esto queremos que quede muy claro, no es un individuo específico, sino un sistema que representa a alguien que a lo largo de la historia ha querido poner su autoridad sobre la Biblia, en contraste con el ideal protestante y bíblico de la palabra de Dios, la regla de nuestra fe. Cuando en Apocalipsis 17 se habla de la gran ramera que se sienta sobre una bestia escarlata, no está describiendo a una persona, no, está describiendo a un sistema religioso apóstata. Voy a repetir esta última frase para que lo tengan claro. Cuando Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, no está hablando de una persona, está hablando de un sistema religioso apóstata. Y es que en la Biblia, justamente en Apocalipsis 12, se representa a la mujer como la iglesia fiel. Una mujer pura es la iglesia fiel. Sin embargo, también entonces se representa a la mujer corrupta, se representa como Babilonia, la gran ramera. Es una representación de este sistema religioso, y muchas veces estamos conversando sobre esto, sobre cómo la mujer representa a la iglesia, tanto en la pureza como también como en la corrupción. Sí. Exactamente. Entonces, Humberto, esa Babilonia corrupta, mística, ¿qué tú puedes ampliar de ese concepto, del concepto de la Babilonia mística que aparece en Apocalipsis 17? Yo no soy teólogo, pero tengo un concepto sobre eso. La iglesia apóstata siempre ha adaptado sus creencias a los sectores poderosos o donde está el poder. Va moviéndose. Por ejemplo, cuando Constantino, la iglesia aceptó el domingo. ¿Por qué? Porque Constantino necesitaba políticamente el domingo para unificar el imperio. Cuando Constantino se muda a Constantinopla, entonces también la iglesia va aceptando la adoración de imágenes. Lo acepta, ¿por qué? Porque necesitaba que la gente viniera, que los paganos entraran dentro de la iglesia. Quería números. Y si tú necesitas números, entonces tú tienes que flexibilizar. Es como la curva de elasticidad de la demanda. Entonces tú tienes que flexibilizar la elasticidad. Yo siempre recuerdo una foto de Francisco Franco bajo palio. Palio es un
como una tiendecita que la Iglesia Católica le pone encima a la gente que tiene poder religioso, y se lo puso a Francisco Franco, porque Francisco Franco durante la Guerra Civil Española estaba peleando las guerras de la Iglesia contra el comunismo. Entonces, la Iglesia siempre se ha adaptado. Por eso es que dice que los mercaderes, los capitanes, los poderosos, los grandes han negociado con ella. Han negociado con ella porque ella iba adaptando su doctrina, su criterio a los grupos de interés. Muy interesante. Por eso Apocalipsis 14 habla de la caída. Ha caído Babilonia. Y Babilonia no solo enseña doctrinas cerradas, sino que también busca una religión unida a la política, la famosa unión de iglesia y Estado. Algo que Cristo nunca hizo y que nosotros los no católicos debemos tener cuidado. Porque cuando yo estoy hablando a ti, yo pensaba, bueno, ¿y si nosotros estamos de una manera u otra haciendo lo mismo? Y si nosotros de una manera u otra estamos usando esa curva de elasticidad para que la gente venga y vamos a hacer esto y vamos a flexibilizar esto para que la gente venga. De hecho, nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de los adventistas. O sea, nosotros hemos sido criticados aún de adentro por esa misma flexibilidad que aparentemente estamos haciendo como para poder conseguir personas. Sin embargo, debemos recordar todos que el reino de Cristo no es de este mundo. No es. El Señor no está buscando flexibilizar el evangelio para que la gente venga. El Señor está buscando que el evangelio sea aceptado puro para que entonces la gente pueda entrar al reino de Cristo que no es de este mundo. En Apocalipsis 14 y 18 dice Humberto que Babilonia ha embriagado a las naciones con el vino de su fornicación. ¿A qué se refiere este vino? ¿De qué trata este vino? Doctrinas. Falsa doctrina. Hay que ver el peso que tiene la falsa doctrina. Los cristianos somos 2.400 millones en el mundo. De ellos, 1.400 millones son católicos. 1.400 millones es mucha gente. Demasiada gente. Es mucha gente. Estamos hablando que se equipara con la población de China. Y de Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En estos días estaba leyendo un informe. El mejor cuerpo diplomático que existe en el mundo, los decanos del cuerpo diplomático, es el Vaticano. Así es. Es el Vaticano. De hecho, la Iglesia Católica, y yo no soy anticatólico ni nada por el estilo, estoy hablando de hechos, tienen más embajadas abiertas en el mundo que los Estados Unidos. Tremendo. Entonces también tiene un mejor sistema de información y los Estados Unidos tienen un sistema poderoso de información, de recabar información con la CIA y diferentes medios, pero el Vaticano tiene cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, toda la información llega. Cuando tú hablas de la Iglesia Católica, tú no puedes desecharla diciendo, no, eso es el anticristo, no, que es este otro. Señores, estamos hablando de un poder real. Hay gente que dice que no tiene tanto poder porque China que ya ha perdido poder. No, lo que pasa es que hay poder militar, poder económico y está el soft power, el soft power, el poder suave, el poder blando, donde tú vas convenciendo a la gente y tú obtienes resultados así. Recientemente, antes de morir, Francisco, no creo que uno o 2 años antes de morir, logró firmar con China un acuerdo para el nombramiento de los obispos en China. Porque China, después de lo que le pasó a Gorbachov con Juan Pablo II, decidió que no le iba a suceder lo mismo. Y tenía frisado y decía, el Partido Comunista Chino nombra a los obispos en China. Y Francisco logró un acuerdo para hacerlo entre los dos. O sea, los tenían completamente fuera y ahora ya son parte del nombramiento de los obispos católicos. Así es. No podemos negar eso y de hecho quiero destacar que nosotros ya hicimos un episodio aquí en Hablemos Claro, hablando del vino de Babilonia, así que tú puedes verlo allí, va a estar colocado el enlace para que puedas ver donde hablamos del vino de Babilonia, hablamos de las enseñanzas que no tienen respaldo bíblico. Exacto. Por ejemplo, entre ellas está el bautismo por aspersión, está la inmortalidad del alma, el tema también del infierno eterno de tormento y obviamente el cambio del sábado al domingo, entre otras enseñanzas que no tienen sustento bíblico cuando usted la analiza a profundidad. No tienen sustento bíblico, sino que se sustentan únicamente en la tradición. Que el sistema papal pretende imponer incluso por encima de la Biblia. El gran problema, Humberto, del papado es que el papado
ha creado un sistema que está basado más en la tradición de la iglesia que en la Biblia. Para un católico, en el esquema católico, primero está la tradición de la iglesia, después está la escritura, si es que la escritura coincide con la tradición católica. También, ministro, está el magisterio de la iglesia. Lo que la iglesia enseña. Y esas son enseñanzas de la iglesia. Y los católicos creen más en la doctrina. Los adventistas del séptimo día incluso discutimos con Ted Wilson. Sí. Pero en la iglesia católica nadie discute con el Papa. No. Hubieron un par de cardenales que, de hecho, hubo un cardenal que vivía en el Vaticano, que Francisco lo echó del apartamento donde vivía en el Vaticano porque estaba no estaba de acuerdo con él. Le dice, múdenlo de ahí, se fue, busca dónde vive. Pero ese es el que está ahora que quiere participar del cónclave. No, ese es otro. Okay. Bueno, Müller, que es uno el que dice que Francisco, no podemos elegir otro papa herético. También Francisco lo echó del trabajo que tenía. Sí, es interesante porque es cierto, nosotros los adventistas discutimos con usted, Wilson, discutimos con los presidentes con el que sea. Los miembros discuten con el pastor, y hay esa libertad, pero en el catolicismo no ocurre eso, sino que el magisterio está por encima, incluso de las escrituras. Sí. O sea, creemos en las escrituras siempre y cuando no contradiga el magisterio. Pastor. Y perdóname, Francis, es importante esto, nosotros tenemos que tener claro que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Exacto. De hecho, la reforma protestante que surge como respuesta al catolicismo presenta el concepto de sola escritura. Sí. La sola escritura, aunque repito, muchos incluso nos acusan a nosotros hoy de que nos estamos apartando de ese principio para... me gustó mucho eso que tú utilizaste, ese concepto de esa curva de elasticidad para poder acomodar las cosas. Sí, pastor, y sabes, muchas sociedades, lamentablemente, el tradicionalismo se impera tanto, porque incluso en derecho hay algo que se dice, que es que cuando una cultura, una tradición se impone, esa tradición se forma como ley o se formula como una ley, se establece como una ley, porque la tradición, claro, la costumbre hace la ley. Entonces, eso pasa mucho en la Iglesia Católica. Así es. Vamos a hablar un poquito ahora de Armagedón. Tú sabes que en Apocalipsis 17, porque dijimos que este tema era el nuevo Papa y Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 habla también de 3 poderes, no solamente de un poder, sino de 3 poderes, y en la profecía se describen 3 poderes que se unen con el propósito de reunir al mundo para la famosa batalla de Armagedón. Apocalipsis 16 habla de esa triada, el dragón, que obviamente representa a Satanás y las religiones no cristianas, y el secularismo, que también se opone a la Biblia, la bestia del mar, que representa al papado medieval, que revivió después de la herida histórica que ya mencionamos, y la bestia de la tierra, que representa al protestantismo apóstata, que corrobora las prácticas y enseñanzas separadas de la Biblia, y que también está identificado como el falso profeta, porque de paso, Humberto y Francis, ese falso profeta, ese protestantismo apóstata, que es representado por la bestia de la tierra en Apocalipsis 16, realmente dice, bueno, nosotros somos anticatólicos, pero muchas de las creencias que mencionamos, que son parte del vino de Babilonia, son sustentadas también por muchas iglesias protestantes. Exacto. Estos engaños demoníacos que presenta Apocalipsis 16 dan paso a muchos conflictos a nivel de enfrentamientos políticos, religiosos y demás. Además, estos enfrentamientos dice que no existen armas físicas, sino más bien son teorías, ideas que se dan con todos estos enfrentamientos. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso, Humberto? A mí me preocupa eso que tú estás diciendo. Me preocupa mucho porque en este medio de salir en medio de ella por lo mío y de todos esos enfrentamientos, yo estoy viendo que hay un desliz paulatino, pero constante, dentro de la iglesia adventista. Dentro de la iglesia adventista tú vas a encontrar mucha gente que que ha asumido que la iglesia debe tener control del Estado. O no lo dicen públicamente, pero con sus acciones lo dicen. Cuando dicen, no, la iglesia tiene que tener control de las escuelas públicas. Pero que todo el que está en la escuela pública no es cristiano ni es adventista. Exacto. ¿Usted quiere una educación adventista para sus hijos? Llévelo con el adventista. Claro. Pero usted quiere que la iglesia pública sea una escuela adventista. Entonces, la orden de salir de ella conlleva a que tú no quieras
que la iglesia, y hay gente dentro, no, la iglesia adventista no, déjenme hacer esta aclaración. La organización adventista no acepta que la iglesia se une con el Estado. Individuos. Pero individuos dentro de la iglesia están en eso. Individuos dentro de la iglesia están asumiendo posiciones que son anticristianas. Generalmente se acusa de que el mundo está entrando en la iglesia o que la iglesia se está descarriando cuando hablan de la música, hablan de la ropa, y de eso es que hablan. Pero nadie llama la atención acerca del hecho de el odio racial, nadie llama la atención a que se deslizan a poco, a que tenemos que controlar la educación pública porque hay que leer la Biblia en las escuelas. Sería excelente. Pero el asunto es que van a haber padres que no van a querer que en la escuela pública que le lean la Biblia, sino el Corán. O que le lean los libros de Mormón. Y hay libertad. Y hay libertad religiosa. Entonces, hay hermanos que no entienden la libertad religiosa. Entonces nosotros tenemos que salir. Porque, como hablaba el ministro ahorita, la asociación de los tres, el falso profeta, la bestia del mar, y el dragón. Y el dragón. Muchos de nosotros estamos cayendo dentro de esa esfera de influencia y nos estamos yendo. Entonces tenemos que volver otra vez. Tenemos que predicar más separación de iglesia y del Estado, libertad religiosa y los derechos que tienen las personas de elegir salvarse o perderse. Tenemos pero insistir en el amor de Dios. Claro. El Estado no convierte a nadie. ¿Quién convierte? Cristo. El Evangelio. Sí, así es. Como decía H.M.S. Richards, la verdadera predicación es la que convierte. Definitivamente, y es un tema muy delicado, lo que tú estás planteando, pero muy real. Porque mucha gente dice la iglesia, y cuando dice la iglesia quiere referirse a la organización, y muchos atacan la iglesia como organización, la llaman la corporación. La corporación. Pero esos mismos... Cuerda que me da eso a mí. No, porque entonces también atacan a los miembros. No, lo que pasa es que esos mismos son los que muchas veces están radicalizándose, como tú decías, en temas de odio racial, en temas de asuntos de iglesia y Estado, y muchos de esos son los que se están aprovechando de cualquier beneficio que el Estado pueda darle a la iglesia. Exactamente. Y abogan porque la iglesia, de una manera u otra, ande detrás de eso. Que no estoy diciendo que es malo, porque si hay un derecho adquirido que tiene la iglesia o las iglesias protestantes, no hay ningún problema que se beneficien de eso. Claro. Pero nosotros, como decía Humberto, como iglesia, debemos abogar, y la iglesia aboga, de hecho, por la separación iglesia y Estado. Es un principio básico de nuestras creencias adventistas, y hay predicadores adventistas, hay teólogos adventistas en nuestras universidades, quizás no aquí a nivel local, estamos hablando a nivel internacional, que tienen sus posturas. La iglesia respeta, que es algo importante, la iglesia respeta la postura de los individuos, porque hay gente que dice, Humberto, ¿y por qué la iglesia no le baja línea a ese profesor allá en la Universidad de la Sierra, en California, que está enseñando tal cosa rara? ¿Por qué la iglesia no le baja línea al pastor de tal? No, es que la iglesia respeta a los individuos, pero la iglesia se mantiene pura, la iglesia mantiene sus principios. Exacto. Y cuando el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, es como cuando un niño en la noche, ¿verdad?, corre hacia el cuarto de sus padres a buscar protección. Exacto. Y nosotros debemos encontrar refugio en la palabra de Dios. O sea, se va a intensificar, hermano, la oscuridad espiritual. Eso es así. Babilonia representa todo sistema dentro y fuera de la iglesia que se aparta del testimonio bíblico y del carácter revelado en los 10 mandamientos. Y dije dentro y fuera de la iglesia. Exacto. Porque la iglesia no es Babilonia, pero hay Babilonios dentro de la iglesia. Exactamente. Así es, y en esencia tenemos que reiterar que no estamos estableciendo que el desarrollo de los acontecimientos finales se va a basar en un solo pontífice. Claro que no. Se basa en un poder religioso, político y religioso, que va a afectar y que va a crear conflictos finales, pero que al final de la historia quien va a reinar es Cristo Jesús como Redentor y Salvador. Exacto, y el llamado a salir de Babilonia es un llamado de amor. O sea, no es a usted detenerse a criticar los errores de Babilonia solamente. Es a salir y abrazar plenamente la verdad. Dios hace un llamado claro, Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. O sea, no es un llamado de odio, es un llamado de amor. Dios quiere rescatar a sus hijos sinceros que están dentro de esos sistemas religiosos. Y para eso, Humberto, debemos mirar a la Biblia, mirar a las Escrituras. Miren, no importa el papa que sea,
yo recuerdo que Juan Pablo I duró como un mes como papa nada más, o menos de un mes. Y inmediatamente eligieron a Juan Pablo II. Pero el asunto es que no es un individuo, es un sistema político religioso. Así es. Que gravita en la vida de todo el mundo. Incluso gravita y tiene influencia en los países musulmanes. Así es. Así es. Entonces, en lo que nosotros tenemos que mantenernos alerta estudiando las escrituras, estudiando las profecías, para que nosotros no nos dejemos arrastrar por muchas voces agoreras y mucha gente que está hablando, poniendo fecha, y este es el Papa, y este no es el otro, este es el último. Y entonces, después del último siempre nombran otro. Hasta ahora es lo que ha sucedido. El último Papa siempre 15 días después, porque son 15 días después, se encierran ahí en la Capilla Sixtina y comienza el cónclave papal. Es bien interesante, Humberto, porque tenemos que entender que el llamado que Dios nos hace es a la conversión personal. Exacto. Y tú hablabas de la coacción política y de cómo mucha gente quiere mezclar una cosa con la otra. Mucha gente tiene la tentación de imponer la moral a través de leyes, que es lo que la bestia proféticamente va a hacer. La Biblia nos advierte contra eso. Y nos advierte, tú hablabas del sensacionalismo profético. O sea, no es cuestión de adivinar fechas. No es para identificar un último papa, que el papa negro. Mucha gente dice el papa negro que creyendo que es un papa de color negro, de piel. Negro, así mismo. Cuando se habla de un papa negro es que es jesuita. Y ya Francisco era jesuita. Y se murió. Sí. Entonces debemos tener claro que no se trata de eso. Se trata de reconocer lo que la palabra de Dios señala, cuál es el sistema que se opone a la Biblia, sí, y de tomar la decisión de volver a la Biblia. De hecho, ese compromiso implica cumplir con toda la ley de Dios, que incluye el cuarto mandamiento, que ordena la observancia del sábado, que es el séptimo día, que a menudo es olvidado y ha sido reemplazado por la tradición humana. Tenemos que hacer un equilibrio, señores, entre la ley y la gracia. Esto es clave. Sí. Dios en su bondad da perdón. Sí. Dios en su bondad da restauración, pero también invita a que vivamos un estilo de vida coherente con sus principios. O sea, si la Biblia no es tradición, la Biblia entonces debe ser el criterio supremo para someter toda creencia a ella, a la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Hermanos, Dios no impone, Dios llama. Sí, Él ofrece gracia, ofrece perdón, transformación, pero también invita a la obediencia. O sea, no hay una gracia barata en la que yo me salvé y ahora vivo como quiera. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vimos que el foco profético no está en el rostro del Papa, sino en lo que éste representa. Así es. ¿Seguiremos entonces las tradiciones o vamos a seguir la verdad? ¿Qué vamos a seguir? Eso es muy importante. Humberto, si hay un cambio, ahora te hago una pregunta directa, porque cada vez que hay una sucesión papal hay un cambio geopolítico, además de eclesiástico. Tú hablabas de la influencia que tiene, el impacto que tiene en el mundo religioso, en el mundo político y aún en el mundo musulmán. Sí. Cuando esto ocurre, que ocurren estos cambios, ¿cuál es la pauta bíblica sugerente para nosotros? La pauta bíblica sugerente sigue siendo la misma. Como usted dijo, la ley al testimonio, vamos a la profecía, porque el mundo va a seguir cambiando. Así es. El mundo va a seguir cambiando. Francisco fue hecho papa en el año 2013. En el año 2012, Xi Jinping fue hecho chairman, presidente de China. Y estuvo ahí. Hay muchas voces agoreras que están diciendo que Xi Jinping no está tan bien en China, que hay muchos problemas económicos, políticos. De hecho, hay analistas que están hablando de que los militares chinos, Xi Jinping ha hecho muchos cambios en el estamento militar. Xi Jinping cambió la gente de la fuerza de cohetes, los misiles, también está cambiando gente en la marina, en la fuerza aérea, en el ejército de tierra también, porque está poniendo su gente, porque había dentro de las Fuerzas Armadas chinas, y tengo los videos y los escritos sobre eso, hay gente que no quería ir a la guerra. Entonces está cambiando toda su gente. Entonces la muerte, el nuevo Papa va a entrar a su pontificado con
el presidente de los Estados Unidos y la Agenda 2025. El proyecto 2025 va a entrar con las dificultades de la guerra comercial arancelaria de Estados Unidos y China. Exactamente, va a entrar con los problemas de una OTAN prácticamente dividida entre los Estados Unidos prácticamente saliéndose de la OTAN. O sea, va a entrar en un contexto global muy, muy, muy complicado. Un contexto en que el crecimiento global se ha frenado. Un indicador claro de eso es que el precio del petróleo está bajando porque hay menos demanda. Y hay mucho más oferta. Entonces, este pontificado va a comenzar con muchas dificultades. Yo espero que no sea un conservador para que tengamos más tiempo de predicar. Okay. Y yo creo que ese es el punto. Nosotros como cristianos debemos estar fundamentados en la santa palabra de Dios. Amén. Que vive y permanece para siempre. Santiago 2:12 dice: así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Apocalipsis te lanza un grito. Y ese grito es un grito de Dios, sí. Un grito que rompe las tinieblas del oscurantismo religioso. Dice: salid de ella, pueblo mío. Así que en el plano espiritual, Cristo viene a nosotros diciendo: es hora de irse, es hora de ir a casa, porque el hogar está seguro. Y eso me hace recordar, Humberto y Francis, una historia interesante que leí en el artículo que inspiró este episodio del pastor Rossi, donde él habla acerca de un poema que se llama Come Along Daddy. Ven conmigo, papá, sí. Que cuenta la historia de Sally, una niña enferma que trata de sacar a su papá que está borracho. Él está en el bar en una noche fría. Ella lo llama con insistencia: vamos, papá, nuestra casa está por aquí. Vamos, papá, nuestra casa está por aquí. Pero él no la escucha. Y Sally cae en la nieve y muere de frío. Al día siguiente, el padre, ya sobrio, encuentra a la niña, pero ya era demasiado tarde. Y hermanos queridos, esta historia nos lleva a pensar lo siguiente. Sally lo entregó todo en ese llamado. Y Dios también lo está entregando todo en este llamado final. Dios nos invita a abandonar Babilonia de la falsa doctrina, de la religiosidad vacía, recordándonos que al final solo habrá dos grupos: los que persisten en el engaño y los que por la gracia de Cristo responden al llamado divino. Finalmente, Humberto, Francis, ¿con qué se quedan ustedes de este episodio? ¿Qué tienen que decirle a nuestros amigos que nos están viendo? Que de paso quiero volverlos a invitar a que se suscriban al canal, a que compartan este episodio, a que le den like, para que otros puedan ser bendecidos. Bueno, realmente hemos aprendido que a raíz de todo lo que está aconteciendo, la muerte del Papa y todos estos conflictos, lo más importante y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que mantenernos leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar todo lo que necesitamos saber para el tiempo del fin. Y así estaremos listos y preparados para cuando Cristo venga. Nosotros tenemos que saber. Los cristianos estamos condenados a saber, a estudiar, a analizar. Porque mucha gente emite opiniones personales. Yo mismo emito opiniones personales. Pero yo trato que mis opiniones personales estén fundamentadas en hechos y en análisis. Y en este caso, nosotros, como dice el texto que me envió el pastor, no estamos llamados a una religiosidad vacía. O sea, nosotros no somos una iglesia, aunque cada día somos más, una iglesia de aleluya y gloria a Dios. Nosotros somos el pueblo del libro. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos el pueblo del libro, de la gente que lee, la gente que entiende, la gente que analiza y que sabe en todo momento en qué pie está parado y para dónde va el mundo. No se nos dio tanta información profética, no se nos suministró tanto informe, tanto análisis, tanta data, para que nosotros no tengamos la más mínima idea de lo que está aconteciendo y para que andemos diciendo que este es el último papa o que el papa va a ser negro, que esto y que el otro. Óigase, usted es adventista del séptimo día y eso debe ser suficiente. Bueno, así nos está invitando Dios: salir de ella, pueblo mío. Dios dice: hijo, sal de la confusión, hijo, sal del engaño. Ven conmigo, la casa está por aquí. No esperes a que sea tarde. No dejes que el frío espiritual te apague. Sal de Babilonia. Así o más claro. A mí me fascina